Iniciamos este análisis hablando de los últimos acontecimientos en Estados Unidos a pocos días de haber encontrado culpable a Donald Trump de 34 cargos en un veredicto histórico sin precedentes. Esta semana un jurado federal declaró también culpable a Hunter Biden, hijo del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de 3 delitos federales relacionados con armas de fuego, al concluir que violó leyes destinadas a impedir que drogadictos posean armas de fuego. Un jurado en Wilmington, en el estado de Delaware, encontró culpable este martes a Hunter Biden de 3 delitos graves por mentir en una solicitud federal al comprar un revólver en 2018, mientras estaba supuestamente adicto a las drogas. Para la fiscalía, su conducta ilegal fue peligrosa. Nadie en este país está por encima de la ley. Todos deben ser responsables de sus acciones, incluso este acusado. Hunter, 54 años y libre de adicciones desde 2019, reaccionó. Hoy estoy más agradecido por el amor y el apoyo que experimenté la semana pasada por parte de Melissa, mi familia, mis amigos y mi comunidad que decepcionado por el resultado. Su abogado defensor argumentó que Hunter consumía alcohol en aquel momento, pero no drogas, y que el formulario era confuso. Continuaremos trabajando con ahínco en todos los recursos legales que están a disposición de Hunter. El veredicto puso fin a un juicio extraordinario que hizo pública la adicción de Hunter al crack, su comportamiento imprudente y sus gastos ruinosos, narrados por 3 exparejas románticas, incluida la viuda de su hermano, Beau Biden. Y no habrá indultos. El presidente Biden dijo que no perdonará a su hijo. Soy presidente, pero también soy papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy. Aceptaré el resultado de este caso y continuaré respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación. Hunter Biden podría enfrentar hasta 25 años de prisión y hasta $750,000 en multas. Pero los condenados por primera vez que no usaron sus armas para cometer un delito violento generalmente no reciben pena de cárcel. Aún no se fijó la fecha para la sentencia, que podría ser en unos 120 días después del veredicto, aproximadamente en octubre. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Gracias a Jacopo Luzzi. Tengo a mi invitado de esta noche, con quien les dije que tendría justamente un análisis de lo que pasa, al menos a nivel internacional. Tenemos convulsión en la política estadounidense, tenemos convulsión en la política de Haití, en la política latinoamericana, o sea que República Dominicana, digamos, que es una especie de lugar tranquilo en medio de muchos otros lugares donde pareciera que hay un poco de situación convulsa. Tengo a Pedro J. Ledesma, que es politólogo, abogado, además especialista en temas internacionales, y con él voy a hablar justamente de lo que pasa iniciando en los Estados Unidos, ¿verdad? Bienvenido, noches, ¿cómo Yulisa, estás? gracias por la invitación, así saludar a todo el público que nos siga a través de estos importantes medios de CDN. Gracias por estar aquí. ¿Qué piensas de los últimos acontecimientos en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en el hemisferio? Bueno, estamos viendo realmente una crisis bastante profunda dentro de lo que son los países de democracias liberales, como hemos podido observar. Si vamos de un punto medular, podemos observar que ha habido inclusive una fractura de lo que es el contrato social dentro de estos países. Vemos cómo muchos gobernantes están más respondiendo a intereses externos que a intereses de generar algún tipo de bienestar. En el caso de Estados Unidos estamos viendo un conjunto de escándalos que quizás posiblemente se manejaban antes y no salían a la luz pública, digo quizás, o que quizás ya se está comportando hasta casi como una especie de república bananera. Vemos como una especie de lawfare, que puede el término anglosajón relativo a las politización de la justicia. De la justicia, porque mucha coincidencia que sea ya cuando Trump se encamina a ser ya, como quien dice, el candidato oficial por parte, no pasó comenzando realmente la administración Biden-Harris. Pero vemos también estos escándalos que desde antes de convertirse en presidente, vemos que Hunter ha sido tema, tanto en la campaña 2019-2020, y posterior al mismo a ello, tanto con escándalos en Ucrania, asunto de consumo de sustancias, entre otros escándalos. La política estadounidense pareciera plantear una latinoamericanización, como que se está pareciendo más a América Latina que a Estados Unidos. Siempre miramos hacia el norte en el pasado y veíamos que era un ejemplo, quizás una especie de padre ejemplar.
y todos queríamos parecernos a Estados Unidos. Sin embargo, en este momento pareciera que la política latinoamericana, al menos en el Caribe, las islas, República Dominicana a la cabeza, está más organizada que en ese país tan grande, que ha sido ejemplo durante muchos años de prácticamente todo el mundo. Todos querían parecerse a Estados Unidos y todas las economías y sistemas sociales se comparaban con Estados Unidos. Pero has hablado de lawfare, de politización de la justicia. ¿Cómo, en tu calidad de abogado, además de politólogo y de analista de temas internacionales, puedes analizar la separación en la política estadounidense de qué es realmente justicia y que lo demás sea política? Bueno, con esto no quiero decir que el sistema judicial de Estados Unidos está realmente politizado, pero como vemos, ¿dónde ha sido inicialmente puesta esta demanda? En Nueva York. Inclusive se menciona que está George Soros detrás de este tipo de demanda para buscar una manera de inhabilitar al posible candidato que pudiera arrebatarle la Casa Blanca a los demócratas, en este caso del presidente Biden, donde llama la atención que vemos un presidente habiendo otros candidatos con enormes condiciones dentro del lado del Partido Demócrata, mujeres también, que pudiera Estados Unidos entrar en esta ola que se está dando en América Latina, como se dio en el caso de Honduras, como recientemente vimos ahora en México, de llevar una candidata mujer y que pudiera convertirse dentro del Partido Demócrata en la primera presidenta de Estados Unidos. Vemos cómo siguen con una persona que está, aparte de una edad avanzada, que ha demostrado ciertos rasgos de que no debería seguir en la Casa Blanca. En el caso de Nueva York, se menciona que tiene una gran relación de amistad este juez, pero no solamente eso, se menciona a su hija, que es una contribuyente y activista dentro de lo que es la campaña y el Partido Demócrata. Es decir, que no se puede ver una imparcialidad o una separación de la justicia en ese caso que no haya un matiz político. Cuando nosotros hablamos de que la política estadounidense está más, quizás un poco más allá de convulsa, y que hay elecciones también que están, bueno, a la vuelta de la esquina prácticamente, ¿cuáles son las variables que podrían afectar a República Dominicana, digamos que si ganaran los demócratas y si ganaran los republicanos? Tomando en consideración que a pesar de la acusación, a pesar de haber sido encontrado culpable, Donald Trump sea el candidato y que Joe Biden fuera el candidato también, o es el candidato también. Bueno, en el caso tenemos los demócratas con Biden, que como hemos visto, hemos tenido desde el año 2020, o cuando asciende al poder en enero, presión relativamente, especialmente al tema Haití. El tema haitiano ha sido dentro de lo que ha sido el Departamento de Estado, que es la parte que maneja las relaciones internacionales de Estados Unidos, un tema de presión hacia República Dominicana. Bueno, cabe recordar que un día se emitió desde el Departamento de Estado una emisión de cierto racismo de República Dominicana, que cuando fue invitado el secretario de Estado, Blinken, al Congreso y se le cuestionó, él no lo quiso firmar y no lo puso él mismo. Sí vemos como en temas internacionales o en foros internacionales se nos acusa como país de ser xenófobos, de ser racistas. Yo no voy a decir que no pudiera aparecer una persona en República Dominicana que tenga ciertos rasgos de racismo, porque ni siquiera los 5 dedos de las manos se parecen. Pero como país, como Estado, como sociedad, no podemos, no podemos vernos como racistas. Solamente basta ver en los sectores populares cómo están mezclados dominicanos y haitianos, es lo primero. Entonces considero que una victoria del sector republicano con Trump, no porque me familiarice o simpatice por Trump, sino con lo que fue su mandato. Su mandato 2016-2020 no hubo esa presión de tema haitiano y de que resolviéramos realmente un problema que no lo causamos nosotros. Porque los problemas de Haití comienzan de hace unos años para allá, de haber el golpe de Estado a Aristide, de haberle quebrado su producción nacional, de haberle adquirir arroz que venía de Arkansas. Entonces, nosotros no somos culpables y tenemos que asumir inclusive más allá de los hospitales, de las escuelas y también de inclusive hasta ayudas que van más allá. Entonces considero que sería más factible dentro de lo que es la política internacional una victoria posiblemente del republicano Donald Trump. ¿Qué está pasando? Y esto es algo interesante. Decía Eisenhower a finales de la década de los 50 que el tema de la armamentístico
industrial, las armas, realmente sería el peligro más grande que enfrentan lo que serían las democracias liberales. Y este escenario no es el diferente. Dentro del punto de vista geopolítico estamos viendo, ¿qué dice Trump? Bueno, yo llego al poder en 24 horas, calmo eso de que está pasando en Ucrania. Sin embargo, estamos viendo cómo se está atentando a una posible escalada, y eso es otra cosa que, aunque no tenga que ver con el tema haitiano, pero en el tema mundial pudiera afectar a nivel de seguridad, especialmente alimenticia, cualquier conflicto de escalada que pudiera darse afuera, entre otros tipos de seguridades. Si tuviéramos que pasar entonces a otro tipo de realidades, intervención en Haití, que es el vecino cercano de República Dominicana, inseparable, y ver cómo se han venido comportando diferentes administraciones. ¿Podrías hacer un paralelismo respecto de cómo estaría Haití de acuerdo a cómo se manejaba la política internacional con los republicanos y qué espera continuando en manos de demócratas? Bueno, si se le preguntara a un haitiano, el haitiano es nacionalista, el haitiano no quisiera ver una intervención. Yo creo que inclusive nosotros como dominicanos, hablar de intervención, tenemos que saber cómo manejamos ese tema cuando hemos sido víctimas de intervenciones en el pasado, desde los momentos coloniales hasta de los momentos republicanos. Considero que Haití quisiera realmente resolver sus problemas dentro de ellos, pero ahora mismo, ¿cómo lo pueden resolver si ni siquiera hay un árbitro que confíe? Porque estamos hablando o viendo realmente en el caso de Gary Conille, que es el primer ministro interino que se trae dentro de esta comisión presidencial, y se ve como todavía debilitado, aunque pudiera verse que es un alfil de Estados Unidos porque es una persona muy allegada a lo que son organismos internacionales dentro de Naciones Unidas. Y digo una persona alfil o allegado porque hay que recordar, el mismo Pellegrini lo menciona, hay un conflicto geopolítico y el Caribe no queda exento en la lucha geopolítica entre Estados Unidos, China y Rusia. Y estamos hablando que la isla de la Española, que compartimos tanto Haití como República Dominicana, somos parte de la tercera frontera de Estados Unidos, o el Soft Bailey, como se le llama. Hablando de la política de Estados Unidos y de China en el Caribe, hay una especie de amague bélico en Cuba. Se ha llevado un barco ruso que podría tener características armamentistas, y Cuba había denunciado que Estados Unidos había llevado el mismo tipo de barco, portaavión, a Guantánamo. ¿Qué repercusión podría tener esto para el Caribe? Realmente ¿Se están amagando simplemente? Lo veo como unas medidas disuasorias. Cabe destacar que en días pasados, hace una semana y algo, se ha aprobado entregarle armamento a Ucrania para que pueda ser inclusive utilizado en ataque dentro del territorio ruso. Inclusive recientemente al batallón Azov, que es un batallón que la Federación Rusa entiende que afecta a su seguridad nacional. Dígase que lo ven como un batallón nazista, como ellos lo tildan. Y creo que esta acción es un movimiento disuasorio, con pocas palabras, como haciéndote saber, bueno, tú me vas a armar enemigos, tú me vas a colocar misiles, tú estás facilitando armamento, yo entonces hago presencia dentro de tu zona también, es decir, como una cosa, como decimos nosotros, lo que es igual no es ventaja. Inclusive se está hablando, que se habló recientemente en la cumbre del Foro Económico de San Petersburgo, cuando se le cuestionaba al presidente Putin, e inclusive se mencionaba la posibilidad de presencia de misiles rusos dentro de México. Y eso realmente sería como lo que pasaría. México es Ucrania para lo que sería la Federación Rusa. Entonces yo lo veo más como una medida disuasoria con este tipo de ejercicio que harían ellos en la zona del Atlántico, pero especialmente en el Caribe, tomando en cuenta que hay países como Nicaragua, Venezuela y la misma Cuba, que son países aliados estratégicos en la zona de la Federación Rusa. A propósito de que hemos cruzado el océano y hemos ido hasta Ucrania y Rusia, yo quiero que pasemos por lo que pasa justamente en Europa y lo que además se está desarrollando en la Franja de Gaza, para aprovechar tu experiencia en materia geopolítica. Pero tenemos que hacer una pausa que va a ser breve, y al regreso vamos a pasar un balance a el giro que está dando Europa hacia la derecha y ver cuáles son las opciones y si hay diferentes tipos de opciones ante un eventual triunfo republicano o demócrata con el conflicto que hay entre Gaza e Israel. Ya venimos.